Ya, entonces les comparto mi pantalla y comenzamos inmediatamente. Ya, chicos y chicas, lo primero que quiero comentar es que estamos trabajando en la clase online sobre la guía número 12, que se llama características heredables, pero esto involucra un proceso o un hecho que es mucho más importante, y es que nosotros comenzamos ahora la unidad 3, y la unidad 3 se llama ¿Cómo se heredan las características? Se plantea a modo de pregunta porque espero que en algún momento de la unidad, llegando ya al final, nosotros y ustedes sean capaces de responder a esta pregunta. ¿Cómo se heredan las características? Entonces, cada una de las guías, guía 12, 13, 14, 15 y 16, va a estar orientada a responder esta pregunta, analizando algunos conceptos, algunos modelos, algunas teorías, y acercándonos de a poquito a dar una respuesta completa a esta pregunta, y es una pregunta que hoy se conoce científicamente como una pregunta compleja. Se necesita entonces, para responder esta pregunta necesitamos saber muchos conceptos científicos. No es solo decir que a través de la reproducción se heredan las características, sino que hay varios conceptos, el concepto de ADN, de cromosomas que nosotros vimos en la unidad pasada también, conceptos de división celular, ciclo celular, características que son y no son heredables, etc. El Joaquín hace una pregunta en el chat y dice: las guías 12 tenemos hasta la próxima semana para hacerlas. Sí, la verdad es que tienen el tiempo para hacerlas o no, depende de ustedes y de su propia organización. Recuerden que son guías formativas, por lo tanto, todo lo que veamos en esta clase va a ser evaluado al final de la unidad, de alguna u otra manera. Así que eso, lo que sí estoy pensando en esta unidad es hacer unos cambios, tal vez pedirles que suban algunas guías formativas a Classroom, para que puedan, no sé, tal vez tener algunas décimas o algún punto extra que les permita, uno, ir trabajando sobre los conocimientos sobre estas guías formativas, que no las dejen en el olvido, y dos, también que puedan subir sus notas. Aún sin saber tampoco cómo va a ser la promoción de segundo a tercero, según las disposiciones que tome el ministerio. Así que eso pues, chicos. Primero, Profe, reconocer... ¿Sí? que hablaron en el chat. ¿Sí? ¿Qué hablaban de qué cosa? No, que sale ahí una duda. Ah, sí, esa es la duda que estoy contestando. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para responder eso y tienen el tiempo que ustedes estimen conveniente? La próxima semana ya se sube la otra guía, por lo tanto deberían eventualmente ya tener la lista para que puedan hacer la siguiente. De todas maneras, esta clase está bien organizada, creo yo, con respecto a la guía, por lo tanto cada una de las cositas que vayamos viendo le van a servir a ustedes para responder la guía. Entonces, eso. Solo remarcar que con esta guía número 12 comenzamos la unidad 3. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Profe, ¿Sí? ¿cómo lo hará o cómo se haría para trabajar con arte? Ah, eso es lo que vamos a resolver ahora. Eso es lo que quiero presentarles. Y una cosa, gracias Oscar, una cosa importante de esta unidad 3 es que vamos a trabajar de manera interdisciplinaria, y vamos a trabajar de manera interdisciplinaria con arte. A veces pensamos que como que no pega ni junta arte con ciencia, pero la verdad es que tienen que ver mucho más de lo que nosotros creemos, y el producto final que ustedes van a generar en arte va a ser también parte de la evaluación de biología. Por lo tanto, desde ahora ya tienen que pensar en lo que están viendo en arte y juntarlo con biología. Por lo tanto, en arte ustedes, no sé si le están trabajando con algunos videos, por lo que me comentaba la profesora. Así que eso, voy a seguir porque tengo aquí algunas diapos para explicarle esto. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si yo no estoy en arte? ¿En qué estás, Paz? Yo estoy en música. Buena pregunta. De todas Porque maneras, son ramos electivos. sí, ¿quién más está? ¿Cuántos compañeros tuyos están en música, Paz? Somos poquitos. La mayoría está en arte. La mayoría está en arte. De todas maneras, creo que esta información de arte es bastante entendible a nivel general y podríamos tener alguna consideración. Por lo tanto, el trabajo que ustedes hagan
a los chiquillos que están en arte van a presentar su producto en arte, que también va a servir para la evaluación de biología, y Paz también va a tener que generar un producto, obviamente similar, pero no con el mismo conocimiento que van a tener sus compañeros, que va a ser evaluado solo en biología. Ya les Ah, voy a ya. explicar más o menos cómo, pero no va a ser evaluado en arte en ese momento, y también va a tener esta flexibilidad. La profesora de arte va a evaluar los elementos artísticos y yo voy a evaluar aquellos conocimientos científicos que se aplican en esta expresión artística. Entonces, bueno, gracias por leer la guía. Quiero plantearles primero los objetivos de esta unidad, 3, y son 3 objetivos que son generales y que cada una de estas guías va a trabajar de alguna u otra manera cada uno de estos objetivos. El primero dice reconocer, identificar y analizar los conceptos, modelos y teorías científicas que permiten dar respuesta a la pregunta central de la unidad. Recordar que la pregunta central de la unidad entonces es cómo se heredan las características, y por lo tanto este objetivo general tiene ese objetivo, valga la redundancia, dar respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, ustedes en algún momento de esta guía van a tener que responder a esta pregunta, en algún momento de esta unidad, perdón, van a tener que responder a esta pregunta. ¿Y cómo lo van a responder? Porque ya han identificado conceptos, modelos y teorías, la han reconocido y también han analizado cada uno de estos constructos científicos para poder dar respuesta a esta pregunta. El segundo objetivo de esta unidad es expresar el conocimiento científico desde una forma artística, por lo que nosotros estamos trabajando de manera interdisciplinaria con la asignatura de arte. Y vamos a reconocer un poco las diferencias entre definición, descripción y explicación, cosas que ustedes ya han trabajado, ya han definido en algún momento. Considero que este es como el mayor punto débil. Van a entender también qué caracteriza una descripción y qué caracteriza una explicación, cosas que nosotros hemos trabajado desde la unidad 1, aun cuando la distancia se ha hecho más o menos presente. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se habrán dado cuenta ya que nosotros vamos a trabajar de manera interdisciplinaria entre biología y arte. Y en arte van a trabajar con intervención o instalación artística. ¿Qué quiere decir esto? Que una intervención se presenta a través de una instalación artística, desde intervenir, un espacio, instalando algo con algún tema en general. ¿Cuál va a ser este tema? Aquellos que nosotros veamos en biología. Tengo algunas fotos de intervención artística, pero cuando esto me cargue. Entonces, si ustedes se dan cuenta que una intervención a través de una instalación es básicamente intervenir un espacio, obviamente de sus casas, porque no puede ser un espacio público, pero de cualquier manera. Esto es, la escogí porque primero cumple con estos criterios, y segundo, puede ser fácilmente extrapolado a los conocimientos que nosotros veamos en biología. Por lo tanto, cada uno de estos gorritos o lo que sea puede ejemplificar una célula distinta, por ejemplo, del ciclo celular que vamos a estudiar después. Esto no me cambia. Hay algunas personas que también pueden intervenir un espacio a través de elementos de colores, por ejemplo aquí con telas, pero también lo pueden hacer con lápices. Yo sé que a muchos de ustedes les gustarán así como tener elementos de papelería, papeles, lápices de colores, etcétera, etcétera, destacadores. Entonces me imagino que también podrían hacer una intervención de este tipo, analizando también algún concepto desde la biología, y instalaciones mucho más simples también incluso. Por ejemplo, también vamos a ver el ADN, la estructura del ADN, por lo tanto intervenir el espacio en ese contexto sería pertinente. No intento que respondan esto ahora, sino que solo mostrarle algunos ejemplos. ¿Qué cosas vamos a ver en biología entonces? Vamos a ver los procesos de división celular, cómo se divide una célula entonces, para entender también, para dar respuesta a esta pregunta. Vamos a ver dónde está contenido el material genético y cómo se estructura a través de los cromosomas. Vamos a ver entonces cómo se heredan estas características. Por ejemplo, si tengo una mariposa que es de color azul oscuro y una de celeste oscuro y celeste claro, no sé si se dice así en verdad, y si cruzan, por ejemplo, tendríamos diferentes mariposas de diferentes tonos, pero cada una de ellas heredaría estas características, estos tonos. Lo mismo por el otro lado. Entonces, padres pasan sus rasgos heredables a sus hijos. De la misma manera, entonces, no solo esto se puede ejemplificar a través de los animales, sino que cuando nosotros vemos a nuestra familia,
nos damos cuenta que nos parecemos a nuestros papás, a nuestra mamá, tal vez a nuestros abuelos, tenemos cosas de nuestros abuelos y abuelas. Entonces, efectivamente, hay características que son heredables. Chicos, esto es con respecto a esta pequeña introducción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? No sé quién es. No sé si va a preguntar o fue sin querer. ¿Por qué es importante y cómo se entiende también este trabajo interdisciplinario? Se entiende porque cuando nosotros nos preguntamos qué es la ciencia, por lo general nos imaginamos que es parte del conocimiento científico propiamente tal. Cuando nosotros tuvimos clases, le hice a uno de los cursos, le hice que escribieran en un papelito qué es la ciencia, cómo se imaginaban el trabajo de los científicos. Y es precisamente por esto, porque la ciencia por lo general lo entendemos desde este punto de vista, desde el conocimiento, solo como teorías, como leyes, como modelos, como conceptos, pero también hay otro apartado que tiene relación con el trabajo de los científicos. Es decir, el trabajo de los científicos como personas también producen este conocimiento, por lo tanto las leyes, las teorías, los conceptos no se extraen desde la naturaleza así como así, sino que se producen en el laboratorio, se producen con discusión, se producen hablando, los científicos hablan entre ellos, discuten, tienen problemas, llegan a consensos, etcétera, etcétera, que permiten finalmente producir conocimiento científico. Pero este contexto, el trabajo desde producción del conocimiento científico, desde el análisis del conocimiento científico, de la evidencia que me permite producir este conocimiento, es también parte de la ciencia. También, una vez que se produce, eventualmente podríamos también saber cómo se validan estos procesos de la ciencia, cómo son validados estos conocimientos, cómo entonces nosotros podemos hablar hoy de gen, y cómo los científicos llegaron al acuerdo que los genes son o el ADN es la molécula que contiene la información genética. Cuando hablamos de ADN, probablemente todos tenemos una imagen en nuestra cabeza. Es parte de nuestra cultura prácticamente decir ADN. En algunos años atrás no existía esta palabra, por lo tanto nadie se imaginaba lo que querría decir un científico cuando hablaba de ADN. Y otra de las cosas que también sirve para aplicar los conocimientos. El trabajo de los científicos también aplica estos conocimientos. Vamos a ver nosotros en la unidad 4 sobre la unidad de ingeniería genética, cómo se aplican todos estos conocimientos de genes, ADN, cromosomas, a la ingeniería genética, a la modificación de las características genéticas de los individuos para obtener algo que a mí me beneficia como ser humano. Por ejemplo, plantas más productivas, animales más productivas, incluso aplicaciones genéticas en los seres humanos para mejora de las características. ¿Por qué es importante esto? Porque si lo entendemos a la ciencia desde el trabajo de los científicos y de personas, y nos olvidamos un poco de que son solo conceptos, teorías y leyes, y comenzamos a hacer relevante el trabajo de los científicos, nos damos cuenta entonces que la ciencia puede ser parte de una expresión de la cultura entendiendo como pautas de comportamiento, como formas de comunicación, formas en las que nos organizamos. La ciencia es parte de esta cultura, como también en la religión, la filosofía, el arte, la música, también lo es la ciencia. Por lo tanto, la ciencia no está por sobre la religión, porque habla de ámbitos distintos, no está por sobre el arte, porque habla y trabaja desde ámbitos distintos. Con la filosofía probablemente en algún momento se mezclaron, pero hoy en día ya son dos cosas distintas, la música, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con esto, solo quiero que tengan en consideración que la ciencia es parte de la expresión de la cultura, así como también lo son otras cosas. Por lo tanto, en este contexto sí se hace pertinente que nosotros hablemos de un trabajo interdisciplinario entre arte y ciencia, entre ciencia y música, ciencia y filosofía, ciencia y religión. Y es lo que van a hacer a ustedes ahora. Van a hacer una instalación artística, interviniendo un espacio de sus casas o un espacio que encuentren pertinente a través de un concepto científico. Chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta introducción? ¿Alguna duda? Esta introducción que yo planteo aquí en la clase es la misma que está en su guía, un poco más resumida obviamente, pero es la misma que ustedes pueden leer en su guía y espero que cuando la lean le hagan sentido como ciertas cosas que nosotros estamos hablando hasta este momento. Entonces, específicamente ahora la guía número 12 se llama características heredables. Y se plantean 3 objetivos para esta clase.
reconocer la variabilidad en las personas. ¿Qué quiere decir variabilidad en las personas? Básicamente que todas las personas somos distintas, pero que también hay caracteres que son hereditarios. A pesar de que somos todos distintos, también hay características que se heredan de generación en generación. Entonces vamos a describir un modelo y al final de esta clase vamos a describir un modelo de ciclo reproductivo. Entonces, como les había comentado, tenemos diferentes características heredables de los seres vivos. Esperen un momento que está... ya. Ya, chicos, entonces, están viendo el point, ¿verdad? Sí, profe, se lo Sí, estamos viendo. profe. Ya, vale. Entonces, los seres humanos siempre, siempre, siempre han tenido contacto con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y hay cosas que siempre han llamado la atención al ser humano. Por ejemplo, los ciclos de la lluvia, por ejemplo, los ciclos, las estaciones del año, son ciclos que se repiten constantemente. Y una de las cosas que también ha llamado la atención son las características que son heredables. Si vemos esta manada de zorritos, nos daríamos cuenta, se me olvidó poner como a la mamá o al papá, creo que es solo la mamá, poner a la mamá, pero nos daríamos cuenta que todos estos zorritos tienen las mismas características que tiene su mamá y que de alguna manera se hereda a través de la descendencia. Lo mismo pasa con este cisne de cuello negro, que estos pollitos o sus pollitos tienen las mismas características que tiene este cisne, por lo tanto, de alguna manera, este cisne está traspasando sus características a estos pollos. Entonces, por lo tanto, podríamos entender que hay características que son heredables. Lo mismo cuando nosotros vemos este monito del monte, que es un marsupial chileno que existe, que vive en el sur de Chile, nos damos cuenta que su cría tiene las mismas características. Y así yo podría estar dando diferentes ejemplos. En los seres humanos pasa lo mismo. Como ya les dije, nosotros tenemos entonces, nosotros, hijos, heredamos nuestras características de nuestros padres. En la guía, en la actividad 1, hay algunas características que son heredables. Solo he reconocido algunas que son fáciles de identificar. Por ejemplo, la capacidad de poner la lengua en U. Esta es una característica heredable de sus padres. Por lo tanto, todos aquellos estudiantes que pueden poner su lengua así en U, es porque heredaron esta característica de sus padres. Aquellos que no pueden, es porque no la heredaron. Si una persona no puede poner la lengua en U, significa que no va a poder porque es una característica que se va a heredar de sus padres y no algo que ustedes puedan adquirir con el tiempo. Lo mismo las pecas, también son otras características que se heredan de sus padres. El color de pelo, el color de piel, también son características, y en específico también el lóbulo de la oreja. Si ustedes se dan cuenta y miran sus orejas, se podrán dar cuenta que hay dos tipos. Aquellas personas que tienen el lóbulo separado, el lóbulo auricular separado de la piel, del rostro, y otros que tienen el lóbulo auricular junto, que no tienen como esta separación. ¿Por qué es importante Profe, esto? Porque, ¿sí? los lunares también puede ser como un rasgo Sí, heredable. sí, los lunares son, es que fíjate que todas nuestras características son heredables, por ejemplo, que tengamos 2 brazos, 2 piernas, 5 dedos en cada mano, en cada pie, nuestro color de piel, color de pelo, los lunares también, de hecho se heredan en las mismas posiciones, solo que yo hago aquí y recojo algunas características que son importantes porque son fáciles de identificar en los seres humanos. Por ejemplo, si yo les pido heredar un lunar, por ejemplo, no sé, en la cara, en el rostro, será más difícil identificar quiénes de sus parientes los tienen, quiénes no, pero también podría ser. Solo que hay muchas características que son heredables, muchas otras que se adquieren durante la vida. Por ejemplo, si yo hiciera mucha pesa, hoy en día tendría mucho músculo, y esa característica obviamente no es heredable a mis hijos o hijas. Pero sí, muchas características son heredables, solo que yo seleccioné algunas, la que no quiere decir que sean las únicas. Entonces, la actividad número 1, ustedes tienen que hacer un árbol genealógico. Yo les planteo algunas suposiciones, o sea, algunos hechos que tienen que identificar, como por ejemplo algún rasgo. En este caso se da el ejemplo del lóbulo auricular pegado y el lóbulo auricular libre, en donde se reconocen, por ejemplo, si fueran ustedes, reconocerían que, por ejemplo, tienen el lóbulo auricular pegado y su hermano o hermana no lo tiene. En este caso, los círculos representan a mujeres y los cuadrados a hombres.
Y yo les digo que tienen que hacer un árbol genealógico considerando a sus padres, a sus tíos, a sus primos y también a sus abuelos, tanto paternos como maternos, e identificar quiénes de ellos tienen esta característica que ustedes están identificando. En la guía salen que son 2 rasgos, pero evidentemente lo pueden hacer a través de solo uno y podrían llegar a esta misma conclusión. En este caso ustedes se darían cuenta que una persona que tiene lóbulo auricular pegado es totalmente distinto, lo heredó de sus padres aún siquiera sin tenerlo, sino que lo heredó de sus abuelos, por ejemplo. O que estos hermanos, hombres, también heredaron esta característica, no de sus padres, sino que probablemente de una generación anterior. Y así sucesivamente, ustedes podrían establecer este tipo de relaciones, identificando qué características tienen o no tienen su familia. Como estamos todos separados, tendrán que llamar a sus tíos, a sus tías, obviamente si tienen buena comunicación y buena relación con ellos lo pueden hacer, si no, es totalmente válido también. ¿Por qué hablamos de características heredables? ¿Por qué estamos siendo gráficos? Y es porque es necesario que nosotros entendamos también dónde se almacena esta información, dónde está contenida esta información. Y esta pregunta es para ustedes. ¿Dónde está almacenada esta información? En el ADN, En el ADN, súper bien. ¿Y dónde está el ADN, Javiera? ¿Dónde se encuentra el ADN? en el núcleo de las células. Efectivamente, en el núcleo de las células. Entonces, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo tiene núcleo, a excepción de los glóbulos rojos, tienen un núcleo y dentro del núcleo está contenida una molécula, una larga molécula que contiene la información genética y que lo contiene a través de los genes. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque el núcleo, el ADN, por lo general no está suelto, sino que está organizada en estructuras. Entonces el ADN, que es una larga hebra, una hélice de ADN, se comienza a enrollar sobre sí misma con proteínas, y estas proteínas se comienzan a enrollar nuevamente sobre sí mismas, y esta molécula nuevamente se comienza a enrollar sobre sí misma, y de nuevo enrollamiento, y de nuevo enrollamiento, y lo que hacen finalmente es formar una estructura que nosotros conocemos y que podemos identificar a través del microscopio que se llama cromosoma. Entonces, estos cromosomas que nosotros podemos identificar en el núcleo de una célula están formados por ADN y por proteínas, que sirven para enrollar y condensar este ADN. Es tan largo que tampoco lo podemos tener 100% suelto en el núcleo, sino que tiene que estar condensado de alguna manera. Y es precisamente esto lo que nosotros podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos una imagen de un microscopio óptico, si no me equivoco, de un catáfilo de cebolla, de una raíz de cebolla, perdón. Entonces se cortó una raíz de cebolla, se vieron sus células y se dan cuenta de algunas cosas. Primero, que las células son cuadradas y que este gran puntito azul vendría siendo su núcleo, y lo que se tiñe adentro en azul es el material genético, el ADN o los cromosomas. Y nos damos cuenta no solo eso, sino que hay algunas que en algún punto se están dividiendo, porque por lo general una raíz necesita crecer constantemente y el crecimiento se produce a través de las divisiones celulares, y nos podemos dar cuenta que hay cromosomas ordenados de alguna manera que son súper características de las divisiones celulares. Aquí también tenemos y cómo se organizan. Yo sé que es un poquito difícil ver en algún momento, pero efectivamente podríamos ver a través del microscopio algunos cromosomas. Entonces viene esta información. ¿Cómo se heredan las características? ¿Cuáles son estos modelos que me permiten heredar las características? Y si se fijan, hemos hablado de 2 cosas principales. Primero, que hay características que son heredables. Se me perdió la imagen de esta diapo, pero bueno, que hay características que son heredables y que esta información de estas características están contenidas en el ADN. Estas 2 cosas son importantes entonces para entender este modelo de reproducción de los seres humanos. Entonces me gustaría que alguien pudiera hacer una descripción de este modelo. Yo sé que ya lo hemos hecho antes, hemos descrito modelos entre ustedes.
Y me gustaría si alguien puede hacerlo. ¿Cómo entendería este modelo o cómo podría entenderlo? Los de modelos de hormonas son mucho más complicados que esto, así que este sería un poco más fácil. ¿Alguien lo puede hacer? ¿Quién podría hacer una descripción de este modelo? ¿O quién podría decirme qué onda este modelo? Chicos, chicas, ¿alguien podría podría explicar este modelo o hacer una descripción, breve descripción? ¿Qué quiere decir este modelo? ¿O qué entienden? Si tampoco necesito una respuesta correcta en este momento. Ya, Bueno, profe, ya lo... ya, buena, ¿Puedo? súper. Dale. Ya, según lo que entendí yo, los testículos y los ovarios liberan hormonas que son meiosis. ¿Ya? Eso es lo que entendí. Eh, la del hombre, el testículo libera espermatozoide y el óvulo, o sea, y el ovario libera óvulo ¿Mm? y ocurre la fecundación y de esos dos se hace el cigoto. ¿Ya? ¿Y Cigota. el cigoto qué es? Eh, la mezcla entre los dos. Ya, súper. Gracias, Titi. Efectivamente, es bastante simple porque solo tienen que identificar que a través de dos individuos adultos podríamos obviar las características que tienen relación con las glándulas, pero efectivamente, producto de las hormonas sexuales, las gonadotrofinas, el eje hipotalámico hipoficiario, estos dos adultos, a través de la reproducción sexual, hacen o tienen, producen dos células que son diferentes en algún punto, pero son similares también en otro. ¿De qué se ríe Joaquín en el chat? ¿Qué le da tanta risa? Entonces, efectivamente, aquellos organismos que son adultos, machos, en sus testículos van a producir espermatozoides y en sus ovarios van a producir, y las hembras en sus ovarios van a producir ovocitos. A través de un proceso que se llama fecundación, la unión de ambos va a producir un cigoto. ¿Y qué tiene que pasar para que un cigoto, una célula, que es unión de ambos, se forme un individuo adulto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar, chicos, para que de una célula se forme un adulto que tiene aproximadamente 30.000 millones de células en su cuerpo? ¿Se divide? Se divide, efectivamente. Y solo se divide después en dos, después esas dos se dividen en 4, 8, 12, 16, 32, 64, 100 y tanto. Y efectivamente, y solo a través de las divisiones se van a formar un individuo adulto. ¿Cuántos cromosomas tiene cada una de las células de un adulto? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos cromosomas tiene? Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas y recuerden que
Así me fue lo que le iba a decir. Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. Por lo tanto, si se dividen en dos, cada una de estas dos células va a tener también 46 cromosomas. Si luego se vuelven a dividir en dos, cada una de nuestras, en cuatro, cada una de estas células va a tener 46 cromosomas y así sucesivamente. Pero aquí hay una característica, algo que está oculto. De este proceso, ¿cuál es la célula que transmite la información genética a la siguiente generación? ¿Cuál es la célula que lleva esta información? El espermatozoide y el óvulo. Efectivamente, gracias Titi. Las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo entonces llevan esta información genética que se va a transmitir a la siguiente generación. Por lo tanto, yo soy yo, solo porque mi papá y mi mamá a través de la reproducción sexual me heredaron sus características genéticas como a través de sus células sexuales, espermatozoides y ovocitos. Súper. Si nosotros consideramos que la fecundación o el cigoto es producto de la unión del espermatozoide o del ovocito, ¿cuánta información genética me entrega mi mamá o cuánta información genética me entrega mi papá? ¿46 cromosomas, la mitad, un cuarto? ¿Cuánto creen? La mitad. La mitad. ¿Cuánto sería la mitad, Xavier? 13. 13 más 13 es 26. ¿Cuánto sería la mitad? 23. 23. Entonces, cada una de estas células tiene 23 cromosomas, porque si juntamos un espermatozoide con 23 cromosomas más un ovocito de 23 cromosomas en una célula que se llama cigoto, me va a producir una célula de 46 cromosomas. Súper, súper bien. Y después esta célula se va a dividir y va a formar una célula de 46 y de 46, y esta célula se va a volver a dividir y va a formar una célula nuevamente de 46 cromosomas cada una, y está con dos células hijas de 46 cromosomas. Sin embargo, aquí para producir estos espermatozoides tiene que haber otro proceso. Y este modelo dice que este proceso se llama meiosis, el proceso por el cual se divide una célula y produce una célula de 23 cromosomas. Entonces ustedes deberían empezar a identificar algunos procesos, como que la meiosis es un proceso en el cual una célula se divide, y se divide no solo de alguna manera, sino que se divide de alguna manera en que su información genética se divide a la mitad, en 23 cromosomas. Y también que producto de las sucesivas divisiones celulares del cigoto, se dividen también las células, pero de una manera diferente, que logran que cada una de las células tenga el mismo material genético, 46 cromosomas. Entonces, entendiendo este modelo de reproducción sexual, ustedes se podrán dar cuenta que hay dos tipos de células que son distintas. Aquellas células que se llaman células somáticas. Voy a escribir aquí, células somáticas, que son las células del cuerpo. Cuando nosotros hablamos del soma de la neurona, estábamos hablando del cuerpo celular. Por lo tanto, cada vez que hablo de un soma, estoy hablando de un cuerpo. Células somáticas son las células que forman nuestro cuerpo. En algún momento fue una, después 2, 4, 6, hasta que forman todas nuestras estructuras corporales. Y en otro momento tenemos aquellas células sexuales. Que en algún momento estas células sexuales van a formar células que forman células con la mitad de la información genética, para que una vez después de la fecundación se produzca un cigoto con 46 cromosomas, y a través de divisiones celulares se vayan produciendo células iguales. Dos células iguales a la anterior, de nuevo, dos células iguales a la anterior. Chicos, me queda solo un minuto, así que
rápidamente les vuelvo a mandar el link y en 10 minutos más, a más tardar, terminamos. Voy a dejar de compartir. Les mando el link inmediatamente.